Ok, creo que ahí estamos. Tengan buenos días, estimados. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Y pues, como siempre, veamos dónde estamos parados. Quiero saber y tengo curiosidad, si ya empezaron sus laboratorios. ¿Me puede decir alguien si son presenciales al final? Adelante. Sí, ya comenzaron, ingeniero, y nos dijeron que íbamos a hacer 2 laboratorios presenciales más o menos, porque como somos un grupo como de 90 a 100 estudiantes, Un entonces montón. aparentemente sí, entonces nos van a separar en grupos de 10 y vamos a Ujú. ir al laboratorio un par de veces como máximo, dijo el ingeniero, ¿Quién da? el ingeniero Chavarría. Ah, y fueron solo entonces a como una introducción, una cosa así. Sí, se hizo virtualmente, se hizo por Zoom. Ah, Y, ya. ¿Y y ya cuándo se dejó comienzan de la verdad? primera. No, ya se dejó la primera guía de MATLAB para procesamiento de señales. Vamos a empezar con graficando señales. Ah, ok. Ah, pues entonces sí, y qué bueno. Qué bueno porque, o sea, es lo que hemos estado viendo, es solo que hemos usado matemática para visualizar. Pero como les digo, en MATLAB Octave es similar. Ahora, las licencias de MATLAB sí van a tener que ir a hacerlo a la U, ¿verdad? Porque MATLAB es pagado. ¿Cómo van a trabajar ahí? Sí, no sé. ¿Me pueden explicar? ¿O tienen ustedes licencias de MATLAB? Y no, ingeniero, todo es pirateado. Ah, ok. O sea que les proponen MATLAB, pero no les dan el software. Así es. Sino que ustedes tienen que ver de dónde lo sacan. ¿Es así? Puede ser de las licencias, bueno, de lo que el estudiante ya tiene, o si no, pues sí, eso, buscar para dónde. Ujú. ¿O les facilitó David algún software ahí? Bueno, yo Seguro. solo Ujú. escuché que buscáramos videos y nos dijo, ahí salen los enlaces donde lo pueden descargar y cómo tenerlo instalado. Ah, ya. Bueno, pues ustedes se las arreglan entonces, ¿verdad? Por eso es que sería mejor usar Octave, ¿verdad? Si se les complica y tal, Octave también es una opción, ¿verdad? Así que considérenlo, es la misma cosa. O sea, los comandos son iguales, ¿no? O similares, no sé. Claro, software ya especializado en MATLAB, recuerdo Simulink, cosas así, eso ya no, ¿verdad? Pero en cuanto a señales, sí, pueden usar Octave para su consideración. Bueno, estimados, entonces vamos a seguir. Fíjense que estamos tratando cosas interesantes. Bueno, ya me dijeron que les liberaron. ¿Para cuándo está su guía de laboratorio uno? Su lab uno. Para... ¿Tienen fecha? Quiero saber, para ubicar. Viernes, este ¿Viernes viernes. qué? Este viernes ya. Pucha, man. Bueno, es bueno saberlo, ¿no? La otra cosa que les iba a decir es que, bueno, es como un repaso, la verdad, de eso para ustedes, pero yo estaba pensando en esto, en la tarea que les debo, la número uno, en base a esto, hacer el examen. Y fíjense que como la clase comenzó así de forma abrupta, una semana después, eh, el examen lo voy a poner tipo posgrado. O sea, no va a ser un examen tradicional en el sentido que 4 problemas y resolverlo. No, lo voy a poner así más expositivo e investigativo, de tal manera que no se sientan estresados por el tiempo, por ejemplo, una ventana de 2 horas y que están todos estresados y tal. No, no vamos a hacer así, porque además necesito que ustedes estudien mientras hacen el examen, porque no sé cómo andarán de toda esta teoría, entonces creo que valdrá la pena hacerlo tipo expositivo de posgrado. O sea, yo lo que les voy a poner es algo muy bien elaborado, pero que les va a tardar bastante tiempo. ¿Okay? En tal sentido, no se preocupen por la restricción de 2 horas o 2 horas y media que muy comúnmente pues hacemos, ¿no? En pregrado.
Entonces, para que se sientan tranquilos, ¿verdad? Lo que sí es que me gustaría fijar la fecha de examen, ¿no? Y lo vamos a poner para el 5 de marzo, ¿ok? Es un sábado. Y como les digo, lo voy a extender al 6 de marzo. En otras palabras, yo se lo voy a liberar el 5 de marzo y ustedes podrán entregarlo el 6 de marzo, ¿verdad? Para que tengan por ahí unas 24 horas para hacerlo o algo similar, ¿ok? Igual no se confíen, ¿verdad? Porque es bien trabajoso, ¿no? Ya lo he hecho con la gente de comunicación, señales y comunicaciones em, de la carrera de física y sí, pero es bastante trabajoso, pero ustedes pueden explotar esa modalidad. Adelante, alguien levantó la mano. ¿Se incluirá el repaso de señales o directamente de Sí, análisis de Fourier? todo. Se va a incluir todo. El repaso de señales porque también les sirve a ustedes y también Fourier. Sí, José Daniel. Adelante. Alguien levantó la mano. No, yo la tengo levantada ya. Gracias. Ok. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? Así que tranquilos en ese sentido. Entonces, la otra cosa es, bueno, lo del aula virtual lo escalé, me respondieron, pero no resolvieron. Entonces, ni modo de eso, me voy a olvidar ya de eso, voy a tener que trabajarla desde un principio, ¿no? Y lo otro es que hoy vamos a comenzar con Fourier, ¿verdad? Solo voy a ver unas últimas cosas de sistemas y señales y ya comenzamos con Fourier, ¿no? Ok. Si se han fijado, su libro propuesto es bastante escueto en teoría de Fourier. Yo la voy a hacer un poquito más amplia. Ok, entonces fíjense, voy a retomar donde estábamos la vez pasada, ¿no? Estamos en primer lugar haciendo un repaso de señales y sistemas. Me dicen que el laboratorio va a ser de señales y sistemas, enhorabuena. ¿Verdad? Plotear señales, tal vez convolucionar probablemente. Ese tipo de cuestiones sencillas, ¿no? Graficar, sencillas entre comillas, ¿verdad? Hay gente que no está acostumbrada y tal. Ojo también que en Octave, Pleca, MATLAB, algunas cosas se pueden complicar, ¿verdad? Algunas cosas pueden ser, se pueden requerir funciones definidas, ¿verdad? Por el usuario, me refiero. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿no? En matemáticas es más sencillo, ¿no? Y para fines expositivos está bien. Entonces, habíamos hablado nosotros, pues, de señales, eh, de las diferentes manipulaciones que podemos hacer a la variable independiente, y lo ya veníamos haciendo de forma paralela, en tiempo continuo, en tiempo discreto. ¿Ok? Y recordamos, pues, algunas señales de importancia para nosotros, a saber, la exponencial compleja en general, ¿verdad? Eh, Permítanme. Sí, perdón. Entonces, el escalón unitario, el impulso unitario, ¿no? Y aprendimos de las diferentes propiedades de los sistemas, ¿se recuerdan? Cuando son con o sin memoria, causales o no causales, cuando tienen estabilidad, cuando son estables, cuando son lineales, cuando son invariantes en el tiempo, etc. Y en particular nos interesarían los sistemas lineales, pero también los lineales invariantes en el tiempo, que le llamamos en corto LTI. Son importantísimos. ¿Okay? Entonces, eso a grandes rasgos, ¿no? Y sobre los sistemas lineales invariantes en el tiempo, ya habíamos aprendido algunas cosas importantes, ¿no? Fíjense, creo que lo tengo por acá. Ok, y yo creo que tal vez a veces nuestra mente ingenieril funciona mejor así como que con esquemas, ¿no? Cuestiones sencillas. Entonces, permítanme como que recordarles así de forma esquemática lo que hemos visto para sistemas LTI. ¿Okay? Bueno, pues dijimos que un sistema lineal invariante en el tiempo era digno de nuestro estudio, bueno, porque representa algunos sistemas reales o representa un bloque fundamental para bloques más complejos, etcétera, ¿no? Pero
a lo que voy es que si yo tengo un sistema LTI, recuerdan, dijimos varias cosas. En primer lugar, y esto no solo aplica para sistemas LTI, sino para cualquier sistema. Si yo tengo una entrada, ¿no? Una entrada, no sé, llámenle XDT. ¿Sí? Recuerden que esas señales podrían ser señales reales o complejas, no importa, lo vemos general. Entonces, para este sistema o para cualquier otro sistema, yo voy a tener una salida, ¿verdad? YDT. Y bueno, un sistema en general, recuerden que eso es lo que hace, ¿verdad? Genera una salida a partir de una entrada, ¿no? Si la entrada y la salida son iguales, el sistema es un sistema de identidad, etc. Ahora, ¿qué sucede si el sistema es LTI? Hay unas peculiaridades en cuanto a la salida. Pero antes, les quería decir que esta entrada, XDT, tanto en tiempo continuo como discreto, se puede representar en términos de impulsos, ¿cierto? Es más, nosotros lo pudimos ver fácilmente, en principio, con sistemas discretos. Voy a irme por aquí a la página 75 para que lo recuerden. Un segundo. Ok. Entonces, recuerdan que cualquier señal, ¿se acuerdan? La fuimos como construyendo, ¿no? Se puede escribir en términos de impulsos desfasados, escalados. Desfasados y escalados, ¿ok? Entonces, es la primera cosa que aprendimos la vez pasada. Lo voy a copiar por acá. Esto es para cualquier señal, ¿ok? Y esto se intuye mejor en tiempo discreto, pero también sucede en tiempo continuo, ¿no? Y lo aprendimos, si esta es la señal, está claro que si yo sumo todas estas señales de abajo, ¿verdad? Entonces voy a obtener la de arriba, ¿ok? Y las señales de abajo no son más que impulsos desfasados, escalados, desfasados en el tiempo y escalados en magnitud, ¿verdad? Entonces, creo que está claro. Y de aquí mismo, entonces se parte para el tiempo continuo, ¿ok? Y pues la expresión es similar, ¿no? Nada más que en lugar de una suma, recuerdan, que teníamos es una integral. Y pues se las voy a poner aquí rapidito para tener la contraparte continua, ¿no? Es esta, 227. Entonces ahí están nuestras dos expresiones. Entonces es lo primero que quería comentar. Recuerden bien eso, ¿okay? En otras palabras, esta entrada, x de t que he dibujado por acá, o x de n, en tiempo discreto, se puede escribir de esta forma, ¿no? De esta forma, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿y qué con ello? Ahora sí. Entonces, dijimos, si el sistema, esto es para cualquier señal, ¿verdad? No hemos ni hablado ni del sistema, pero si ingresa a un sistema que es lineal, ¿no? Si se hace ingresa a un sistema que es lineal, entonces sucede lo siguiente. Por las propiedades de linealidad y superposición, ¿verdad? Lo siguiente, fíjense. Dijimos que si yo tengo una entrada como cualquiera, ¿verdad? Pero explicitada en forma de impulsos de esa manera, entonces está claro que la salida va a tener esta forma, ¿verdad? La salida va a tener esta forma. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo responden los sistemas lineales. ¿Cómo responden? Bueno, pues si yo tengo un impulso, n-1, por ejemplo, va a tener una salida, ¿verdad? Particular. Si yo tengo otra entrada a un impulso, por ejemplo, delta de n, entonces va a tener otra salida particular. Si yo tengo otro impulso, por ejemplo, delta de n más 1, pues va a tener otra salida particular. Pero si mi entrada es la suma de los impulsos, entonces la salida es la suma de las salidas correspondientes.
y las puedo escalar también, ¿cierto? Entonces, esos escalamientos están dados aquí por x de k, o aquí x de tau. Entonces, está claro que eso obedece meramente a linealidad, ¿verdad? Ok, entonces, está claro. Ahora bien, si el sistema, voy a poner acá, si el sistema es lineal, estamos tomando el caso discreto nada más, ocurre esto, naturalmente, ¿verdad? O sea, puedo sumar las diferentes salidas ante una entrada que es la suma de las entradas, ¿verdad? Y si están escaladas, entonces las escalo las salidas también. ¿Ok? Entonces está claro, ¿verdad? Otra cosa interesante, a cada una de las salidas le hemos llamado H, ¿no? H sub K, correspondiente a cada valor de tiempo discreto en este caso. Algo similar ocurre en tiempo continuo, ¿no? Pero lo dejamos para luego. Lo que quiero ahora decir es que para un sistema lineal, esta teoría es importante, estimados, porque la vieron también como en circuitos, ¿no? Como un caso particular de esto. En sistemas lineales invariantes, la cosa es todavía más sencilla. Sistemas lineales invariantes, la cosa es más sencilla. ¿Por qué? Porque hablaba yo de tener una entrada que es un impulso, por ejemplo, delta de n-1. Y dije yo, voy a tener una salida, llámenle h de -1, ¿no? Correspondiente a esa entrada. Pero si se fijan, para cualquier señal, yo voy a tener esos impulsos desplazados o desfasados en el tiempo. De tal manera que podemos pensar en delta de n, delta de n+1, delta de n+2, etc. Entonces, ¿qué sucede si existe invariabilidad en el tiempo? Sucede que si yo tengo la salida para delta de n, por ejemplo, llámenle h sub k de n, h sub 0 de n, entonces, si yo tengo otra entrada, que es la misma anterior, un impulso, pero desplazado en el tiempo, la salida va a estar desplazada en el tiempo. ¿Están de acuerdo? En otras palabras, y vuelvo al ejemplo que había dado. Si mi entrada es un impulso y mi salida particular, a manera de ejemplo, es un escalón, ¿verdad? Entonces, cuando yo la entrada la desplace delta de n-1, entonces mi salida va a ser el mismo escalón, pero desplazado también delta de n-1, en n-1, ¿ok? Entonces, eso ya lo sabemos por la propiedad de invariante en el tiempo. De tal manera que estas salidas están íntimamente relacionadas. No es que para un impulso, por ejemplo, delta de n-1, voy a tener un escalón, y para otro, por ejemplo, delta de n+2, voy a tener, no sé, una función rampa. Es diferente en general, para algún sistema en general es diferente, pero para un sistema lineal invariante en el tiempo es la misma respuesta desfasada, ¿no? Desfasada, ¿okay? De tal forma que dijimos que para sistemas lineales invariantes en el tiempo, lo que obtenemos es esta salida. Claramente ya no tengo las h sub k que representan salidas diferentes, sino que tengo más bien h de n-k que, digamos, es la misma respuesta, ¿verdad?, a cualquier impulso. Por convención, utilizamos la respuesta al impulso centrado en cero. ¿Okay? Entonces le llamamos respuesta al impulso. Y esa respuesta al impulso, lo que hacemos es nada más desplazarla en el tiempo. ¿De acuerdo? Porque, repito, las respuestas son las mismas, las mismitas, la misma respuesta al impulso, pero desplazada en el tiempo. ¿De acuerdo? Esto nos lleva, pues, a una conclusión importantísima, ¿verdad? No sin antes recordar que a esto se le conoce como convolución, ¿verdad? Ustedes le muestran a un matemático y lo va a reconocer, pero para nosotros tiene una importancia y una aplicación particular. La salida de un sistema lineal invariante en el tiempo bajo una entrada X. Y que el sistema, vemos ahora, se caracteriza completamente por la respuesta al impulso, ¿no?
la respuesta al impulso. Podría ser a cualquiera de los impulsos que componen la señal de entrada, ¿no? Pero les digo, usamos la que está centrada en 0, ¿no? Delta de n. Entonces, por eso, ¿verdad? Ok, entonces, delta de n es la respuesta al impulso. Así que volviendo a, tratando de construir la frase, entonces, mi salida, ¿verdad? Es la convolución de la entrada con la respuesta al impulso, que la respuesta al impulso caracteriza por completo a mi sistema LTI. Es por eso que en los sistemas LTI, lástima que esta vaina, déjenme revisar si se puede. Aquí está. Fíjense, para un sistema LTI, ustedes pueden caracterizarlo por completo por su respuesta al impulso, ¿no? Entonces, pueden ponerle aquí H, ¿de acuerdo? H de T. Y bueno, aquí sería Y de T, X de T y aquí H de T. Entonces, de inmediato, incluso ya podemos ir como que prescindiendo de decirle así sistema LTI, porque cuando miremos nosotros ahí una H de T, sabemos que es un sistema LTI, que es la respuesta al impulso que lo caracteriza por completo. ¿De acuerdo? H de T caracteriza por completo a mi sistema. Entonces, implícitamente ahí estoy diciendo que es un sistema LTI. ¿De acuerdo? Ok. Al momento, si quieren, lo dejo por ahí. ¿Okay? Bueno, pues, entonces, eso en cuanto a la convolución, ¿no? O sea, la convolución es una operación matemática que nos brinda la salida de un sistema LTI, dada la entrada y dada la respuesta al impulso del sistema. ¿De acuerdo? Y bueno, pues lo mismo ocurre en tiempo discreto. O sea, ya solo voy a poner las expresiones por acá. Estas técnicas incluso las usaron en circuitos, ¿verdad? Estoy seguro que tuvieron que haberlas usado. Entonces, en el caso de tiempo continuo, decía que cualquier señal pues se puede escribir como lo tengo allá, ¿no? Como la suma de impulsos también, que sería una integral. Y además, a ver si la voy a traer por acá, esta que está acá. Y además, si el sistema es lineal, la salida tendrá esta forma. ¿Ok? Sería la contraparte de la segunda ecuación arriba. Se ve más claro en tiempo discreto, insisto. Requiere un poquito de matemática para llegar a las expresiones análogas en tiempo continuo. Y la última cosa es que si el sistema es lineal invariante en el tiempo, entonces esas salidas están íntimamente relacionadas. Simplemente están desfasadas en el tiempo. Por eso, pues, se puede escribir la salida de esta manera. ¿De acuerdo? Y a esta se le llama, pues, de manera más precisa, suma de convolución, porque es una suma, y a esta integral de convolución. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hay diferentes, hay esencialmente dos técnicas para calcular convoluciones. Una es hacerlo de forma analítica, y la otra, que lleva su ventaja, y lo habrán hecho ustedes de esa manera, sobre todo, es de forma gráfica. ¿De acuerdo? No me voy a detener, le voy a dejar algunos ejercicios, porque esto ya lo pueden hacer, ya lo saben, pero convolucionar de forma gráfica es muy sencillo. Es más sencillo que analíticamente. Hay una tercera manera para fines prácticos, ¿verdad? Y es mediante software, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo 2.6. Si se fijan, tengo una entrada, ¿sí? Imagínense esta entrada de este sistema, que es E a la menos AT por UDT. ¿Se recuerdan que les mencioné en nuestro repaso? Que lo que sucede cuando multiplicamos por un escalón es que recorta la señal.
¿cierto? O sea, esta señal que es un exponencial decreciente, existe solo para t mayor que 0, porque eso es lo que ocurre para el escalón, ¿no? El escalón está así definido. Y bueno, pues lo podemos ver acá. Aquí tengo la señal de entrada, e a la menos 3t por el escalón, que es esto, ¿no? Y bueno, pues puedo plotear eso. Es esto que tengo acá, es un exponencial decreciente, ¿no? El punto es que ya no existe aquí la exponencial natural, e a la menos t, e a la menos at, existe de menos infinito a infinito, para valores de t entre menos infinito a infinito, pero con el escalón, multiplicándolo, entonces ya solo existe para t mayor que 0, ¿no? Entonces, si tenemos esa entrada y tenemos un sistema que tiene una respuesta al impulso particular, en el ejemplo 2.6, el autor nos pone, consideren que el sistema tiene una respuesta de impulso dado por un escalón, como les he venido ejemplificando, de hecho. La respuesta al impulso es un escalón. No sé, para no ponernos así como tan abstractos, recuerden, ¿cómo generar una señal de entrada impulsiva, un impulso? Bueno, sería una entrada que tenga un valor muy grande, y que dure poco. Imagínense, nosotros en algún sistema tenemos una entrada muy grande que dure poco, porque es que en realidad, idealmente, teóricamente, no vamos a alcanzar lo que es un impulso. Para fines prácticos de ingeniería, entiéndanlo así. Entonces, si para esa entrada nuestro sistema responde con una salida que es un escalón, ¿verdad? O sea, un valor constante que existe solo para t mayor que 0, entonces que tenemos un escalón. Entonces, imagínense que tenemos un sistema que responde de esa forma, ¿ok? De tal manera que se caracteriza por esa respuesta, por esa salida, un escalón cuando nosotros generamos una señal impulsiva. No sé, podrían pensar en un voltaje, ¿verdad? Ustedes tienen un voltaje de entrada muy grande y la salida es un voltaje finito, ¿no? Constante, en tiempo. Entonces, ahí tienen, su sistema está caracterizado por esa salida. Cualquier otra entrada que ustedes generen, cualquier otra salida para cualquier otra entrada, o pongámoslo así, la salida para cualquier otra entrada, ustedes ya la conocen. O sea, ya entre comillas, ¿verdad? Con solo hacer la convolución de la entrada con la respuesta al impulso, ustedes van a conocer cualquier respuesta del sistema. Es interesantísimo eso realmente. Imagínense caracterizar un sistema por su respuesta a una señal particular, a un impulso. O sea, cualquier salida la pueden calcular ustedes. ¿Cómo? Convolucionando la entrada con la respuesta al impulso. ¿Cuál entrada? Cualquiera que quieran. ¿Sí? Es interesante. Entonces, ya sé, imagínense, si esta entrada fuese un impulso, la respuesta sería un escalón. Pero si mi entrada ahora es una exponencial, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta de mi sistema? Bueno, pues lo hacen con una convolución. Lo que tienen que hacer es convolucionar, ¿no? Aquí he puesto, pues, la respuesta al impulso como h. Y aquí en matemáticas es muy fácil hacerlo, ¿no? Convolucionan x con h, el input es en t, pero el output es en y, ¿no? Pero sigue siendo variable de tiempo, es decir. Entonces lo hacen y lo pueden plotear, ¿no? Aquí lo hice rapidito, solo lo pegué acá en el plot. Y la convolución es esta. Ok, perdón, aquí le cambié la variable. Entonces, la convolución es esa. O sea, así responde mi sistema si mi salida es exponencial. ¿Cómo responde mi sistema si mi salida, así responde mi sistema si mi entrada es una exponencial? Recortada, ¿verdad? O sea, esto. Así responde mi sistema. ¿Cómo responde mi sistema si mi entrada es un impulso?
con un escalón. ¿Okay? Con un escalón. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, esta es la salida, ¿no? Entonces pueden usar matemática, pueden usar Octave, MATLAB, lo que sea, para calcular convoluciones. Ahora, quiero proseguir así de manera muy rápida, tal vez en unos 5 minutos, a hablar sobre las propiedades de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, dado que su salida, cualquier salida del sistema se puede encontrar con la convolución de la entrada con su respuesta al impulso que lo caracteriza. ¿Okay? Fíjense, las resumo en un documento, pero quiero que vayamos aquí para poder ver cómo se demuestra esto, al menos para una propiedad. En primer lugar, recordar, y lo he subrayado aquí, un sistema LTI está determinado por completo por su respuesta al impulso. O sus características están determinadas por su respuesta al impulso, ¿no? Eso solo se cumple para sistemas LTI. La primera propiedad interesante, bueno, y que se puede ver como consecuencia directa de la convolución, matemáticamente, es que conmuta. O sea, yo puedo calcular, fíjense, la salida como la convolución, esto es interesantísimo, como la convolución de X con H, pero también la puedo calcular como la convolución de H con X. En otras palabras, ustedes pueden poner la entrada como la respuesta, o sea, si la entrada, sí, pueden poner una entrada como la respuesta al impulso y la respuesta al impulso como la entrada. Y les va a resultar lo mismo. Es lo mismo convolucionar X con H que H con X. Eso se demuestra fácilmente. Tal vez pueden seguirme así con lo siguiente. Fíjense en esto. X depende de n menos k, ¿cierto? Entonces, si yo hago una sustitución de variable dado por R, por ejemplo, aquí está, miren, R igual a n menos k, entonces aquí me quedaría X, sí, X de R, ¿no? X de R. Y aquí me quedaría H de K, que sería N menos R. ¿De acuerdo? N menos R. Y por otro lado, ya acá no iría de menos infinito a infinito, sino que estamos en R, entonces R iría como K va de menos infinito, entonces iría de menos infinito, iría de infinito a menos infinito. Pero como en sumas no importa, o sea, no importa que yo sume de izquierda a derecha, imagínense aquella línea de reales que de derecha a izquierda da lo mismo. Entonces, lo que nos va a quedar es precisamente lo que tengo abajo. Si me siguieron mentalmente, ¿verdad? Había quedado X de R por H de N menos R. ¿De acuerdo? Por H de N menos R. Y el subíndice ya no sería K, sino que sería R. ¿Sí? Entonces, lo que hemos logrado ahí matemáticamente es convolucionar ya no X con H, sino H con X. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, es la misma cosa. Y de forma, a manera de diagrama, podemos nosotros visualizarlo. No sé si lo tengo acá. Un segundo. No lo tengo. Pero es básicamente, pues, poner H de entrada y X aquí. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera propiedad, que es una propiedad conmutativa, ¿no? Y aquí lo subrayo. La salida de un sistema LTI con entrada X de t y respuesta al impulso de H de t es idéntica a la salida de un sistema LTI con entrada H de t y respuesta al impulso X de t. Entonces, ven cómo se demuestra fácilmente esa propiedad distributiva. X convolución H es igual a H convolución X. Y esto lo pueden ver, es una propiedad de la convolución matemáticamente hablando. En general también, no lo miren solo desde el punto de vista de sistemas, sino que ustedes le preguntan a cualquier matemático y sabe que la convolución tiene esa propiedad que conmuta, ¿sí? Bueno, pues la otra propiedad se puede proceder de manera similar, pero solo la voy a recordar, es la propiedad distributiva.
si yo tengo un sistema, si se fijan, este sistema está en paralelo, ¿verdad? Entonces, la salida, síganla, y de t sería y1 más y2. Y y de t sería entonces y1, que es x convolución h1, más y2, que es x convolución h2. Esto queda pues descrito aquí a la derecha. X convolución h sería esta salida, y la otra salida, y2, sería x convolución h2, ¿cierto? Recuerden que estos sistemas son LTI, están caracterizados, por eso se le pone la H. Entonces, estamos claros con esto, ¿no? Es solo seguir el diagrama de bloque, esto que está a la derecha. Quedémonos en esto. Ahora bien, es lo mismo, pónganse a pensar, tener un sistema que tenga como sumas, o que tenga, digamos, como respuesta al impulso, la suma de la respuesta a los impulsos de los sistemas. ¿Por qué? Fíjense, mi salida sería X convolución H1 más H2. ¿Okay? Repito, mi salida sería X convolución H1 más H2. Esto que está acá, X convolución H1 más H2. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, esta propiedad distributiva se puede pensar de la siguiente manera. Una combinación en paralelo de sistemas LTI se puede reemplazar con un solo sistema LTI cuya respuesta al impulso unitario sea la suma de las respuestas individuales al impulso unitario en la combinación en paralelo, ¿no? Repito. Si ustedes tienen entonces, aquí lo voy a poner, dos sistemas LTI en paralelo, pueden como que simplificarlo por un sistema LTI equivalente, que sería la suma de la que tendría una respuesta al impulso, que es la suma de las respuestas al impulso individuales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, repito, se sigue de esto que acabamos de hacer. X convolución H1 sería Y1 y esta otra sería X convolución H2. Y es lo mismo que tener esto que está aquí, X convolución H1 más H2, ¿no? Entonces sería esa la propiedad distributiva. Y repito, esto se puede verificar de forma directa, por la definición, ¿no? Por la definición. Ahora, una tercera y última propiedad es la propiedad asociativa. De igual manera, no la vamos a demostrar, sino que lo que quiero es que noten las equivalencias, al menos a nivel esquemático. Por ejemplo, esta, fíjense, aquí tenemos una salida que está dado por W convolución H, H2. Y W es la salida, es una salida a un primer sistema que sería X convolución H1. Bueno, pues eso es equivalente a convolucionar H1 con H2, a tener un sistema que tenga la convolución H1 con H2 y vamos a obtener la misma salida. Es demostrable. Igual, como ya sabemos que conmutan, puedo ponerlo como H2 convolución con H1. Todavía más, podemos poner, esto lo sacamos de acá. Ahora, esto podemos nosotros ponerlo de esta manera. Recuerdan que esta es una configuración, podemos llamarle en serie. Sí, en serie. Y lo que tendríamos aquí abajo es lo siguiente. H2 y después H1, ¿no? Repito, esto es demostrable, sobre todo el paso de acá a acá. A lo que voy es que lo que hemos logrado es invertir el orden de los sistemas. Primero estaba H1 y después H2, pero es lo mismo tener H2 y después H1, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso se le conoce como propiedad asociativa.
propiedades asociativas, ¿no? Entonces, esas serían las 3 propiedades que quería listarles, ¿no? En otras palabras, no importa en qué orden convolucionemos estas señales, ¿no? No importa en qué orden convolucionemos esa señal. En corto, recuerden entonces. Primero, yo puedo convolucionar como guste. Hay conmutatividad X convolución H o H convolución X. Esto es importante porque a veces resulta más fácil una manera u otra. Sobre todo cuando tenemos, cuando usamos la técnica gráfica, ¿no? Se recordarán. La otra propiedad es que si yo tengo sistemas en paralelo, entonces yo puedo simplificar esos 2 sistemas que están en paralelo simplemente sumando sus respuestas al impulso. Con un sistema que tenga respuesta al impulso, que es la suma. Esto aplica para n, ¿verdad? Sistemas en paralelo. Y la última propiedad es útil para sistemas en serie o en cascada, ¿verdad? Si yo tengo pues n sistemas, H1, H2, H3, en cascada, entiéndase que la salida de uno es la entrada del otro. Entonces, yo puedo reemplazar todos esos sistemas en cascada por uno solo. En primer lugar, que tenga respuesta al impulso, que es la convolución, todas las respuestas al impulso. Y además, no solo eso, sino que puedo invertir el orden de las respuestas de los sistemas. O sea, no importa que el primero lo ponga de tercero o el segundo lo ponga de primero, no importa, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante interesante. Ok, termino diciendo que los sistemas LTI son con memoria, con tal la respuesta al impulso no sea 0, ¿de acuerdo? Si es 0, entonces vamos a tener un sistema sin memoria, pero en general los sistemas LTI son con memoria. Ok. La otra, invertibilidad. Se tiene que cumplir cierta condición para tener un sistema LTI que tenga un inverso. Y recuerden que eso del inverso es importante, ¿no? Lo vamos como que picturing out, porque si yo tengo un sistema codificador, por ejemplo, necesito un sistema decodificador, de tal manera que la salida sea la misma entrada. O sea, de tal manera que entienda el mensaje, pues, ese sistema es el sistema inverso. Y se tiene que cumplir lo siguiente, que la respuesta al impulso, por la convolución con la respuesta al impulso del inverso, den el escalón. Eso es interesante. Se los dejo de tarea la demostración. Y creo que hay una última cuestión aquí, que es sobre causalidad. Solo tiene que, para que un sistema LTI sea causal, tiene que cumplirse que su respuesta debe ser 0 para n menor que 0. De hecho, a eso se le conoce como reposo inicial. Incluso recordarán esa condición en circuitos eléctricos para el caso de capacitores, ¿no? Espero que sí. Y por último, esta sí, estabilidad. Fíjense que, ¿se acuerdan que en cuanto a estabilidad, en palabras podemos decir que un sistema es estable si para una entrada limitada tenemos una salida limitada, ¿cierto? Entonces, en el caso de sistemas LTI, la condición única es que la respuesta al impulso sea absolutamente sumable, o sea, que converja la integral de la respuesta al impulso. O absolutamente integrable. En otras palabras, que se cumpla 286, ¿no? Esta es la condición de que sea absolutamente sumable y esta que sea absolutamente integrable. Si nuestra respuesta al impulso, pensémoslo, matemáticamente lo podemos calcular, un integral de menos infinito a infinito de la respuesta al impulso. Si eso diverge, tenemos entonces un sistema inestable. Pero si resulta un valor puntual, ¿verdad? De tal manera que tengamos algo que es menos que infinito, entonces vamos a asegurar que nuestro sistema es estable, ¿de acuerdo? Entonces queda dependiendo también, se entiende, se intuye, de si la respuesta al impulso es o no absolutamente integrable o absolutamente sumable, ¿de acuerdo? Y bueno, la otra cosa interesante es que hay una relación estrecha entre lo que es la respuesta al impulso
y la respuesta al escalón. Se los dejo de tarea. Y es que resulta que la respuesta al impulso es la primera derivada de la respuesta al escalón. ¿Okay? Esto lo habrán aprendido en sus cursos de métodos. Va. Entonces, como un sistema LTI se caracteriza por completo, se está descrito por completo por su respuesta al impulso, entonces, por tanto, también se caracteriza por su respuesta al escalón. ¿De acuerdo? En otras palabras, si ustedes tienen un sistema LTI y un compa les dice, compañero, tengo la respuesta al impulso de mi sistema. Ah, qué bueno. Entonces está caracterizado por completo ese sistema, ¿no? Con tal CLTI. Y si otro les dice, ah, pero yo tengo la respuesta al escalón. Entonces ustedes lo que tienen que decirle, ah, bueno, pues también está caracterizado por completo. ¿Por qué? Preguntan los dos en unisono. Bueno, porque hay una relación estrecha entre la respuesta al impulso y la respuesta al escalón, ¿verdad? Una es la derivada de la otra. La respuesta al impulso es la derivada de la respuesta al escalón, ¿de acuerdo? Bien, por último, sistemas descritos por ecuaciones diferenciales, circuitos eléctricos, sistemas mecánicos, etcétera, se caracterizan por ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, esta, ¿no? Se nos viene a la mente que Y de t puede ser un voltaje, X de t puede ser una corriente, no sé, esta ecuación diferencial puede surgir perfectamente en el contexto de circuitos eléctricos. Y si se fijan, si generalizamos, en lugar de voltaje ponemos una Y, en lugar de corriente ponemos una X, pero entiéndase que estamos suponiendo una entrada y una salida según nuestro interés. Entonces, la entrada y la salida se relacionan por una ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, estos pues son sistemas también, por eso son sistemas descritos por ecuaciones diferenciales. Claro está. Circuitos, sistemas mecánicos, y hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en biología o en demografía existirán contrapartes también discretas, ¿no? En las que hablamos ya no de ecuaciones diferenciales, sino que ecuaciones en diferencias, ¿no? En tiempo discreto. El punto es que aquí a menudo queremos conocer una relación explícita, porque aquí hay una relación implícita, una relación explícita de la salida con la entrada. Por ejemplo, y de t igual a 2x de t, o y de t igual a x al cuadrado, qué sé yo. Entonces, matemáticamente, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial, y ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de sistemas lineales, que dan como resultado ecuaciones diferenciales lineales, es muy fácil para nosotros resolverlas, ¿no? La solución propuesta genérica, es una exponencial, ¿no? Y dependiendo del orden, vamos a tener, pues, n términos linealmente independientes. Y si tenemos una ecuación diferencial homogénea, pues, es muy sencillo, tendrá la solución homogénea nada más, pero si tenemos una ecuación diferencial no homogénea, tendremos que calcular también una solución particular, de la misma forma que eso que nos quede aquí, ¿verdad? Del lado derecho. Entonces, para este caso, entonces la respuesta total, la solución será la suma de la parte homogénea más la solución particular. Entonces, resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales no nos es complicado, pero hay una técnica que simplifica todavía más la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿se recuerdan? Y precisamente lo veremos cuando hablemos de la transformada de Fourier y, de forma más general, la transformada de Laplace. Estimados, lo voy a dejar hasta acá. De hecho, ya no tengo más que decir en cuanto a sistemas LTI. Quería comenzar hoy, ¿verdad? Con análisis de Fourier, pero será hasta mañana, ¿no? He de decir que vamos a comenzar con contextualizando históricamente el análisis de Fourier, y verán que es realmente fascinante, fascinante. Entonces, nos vemos mañana, estimados, que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero. Muchas gracias.